Hermanos queridos, hoy empezamos nuestro estudio del libro de los Hechos. Bienvenidos a este tiempo y quisiera recomendarles que a través de este estudio usted revise o lea varias veces el libro de los Hechos, ¿sí? Ah, no sé cuánto más hacer énfasis en esto, pero usted tiene que leerlo varias veces y espero que le pase como me pasó a mí, de emocionarse al punto de ver cómo Dios obra. Entonces, por favor, lean el libro de los Hechos de manera seguida, corrida, si es posible, de una sola sentada. Hagan de cuenta que están viéndose una película de unas 3 horas de duración y va a estar emocionado en esto. Entonces, quisiera el día de hoy que nosotros veamos una introducción de este libro, tengamos un contexto, una base de por qué es importante este libro y quisiera que usted sepa que al estudiar este libro nosotros vamos a hacer o vamos a ver que Dios nos muestra o hace un énfasis de cómo trabaja el Espíritu Santo, nos da una introducción a lo que es la iglesia de Dios, ¿sí? Y nos muestra por medio de datos históricos la veracidad de su palabra y cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, continúa usando a los creyentes que dependen en Él, ¿sí? Entonces, sigamos estudiando esto o empecemos este estudio y quiero que entienda que el libro de los Hechos, nosotros tenemos un registro histórico del nacimiento y los primeros días de la iglesia, los primeros 30 años de la iglesia. Tenemos un registro verídico de los primeros 30 años de la iglesia. El autor que Dios utilizó, el autor inspirado por el Espíritu Santo que Dios utilizó fue el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Y cuando el doctor Lucas, que fue un historiador, eh, eh, recalcado o renombrado después por Clemente de Alejandría, por Tertuliano, por Irineo, que son historiadores que nosotros encontramos en la historia, eh, verifican o realzan que lo que el doctor Lucas dijo y puso aquí es verídico, ¿no? Entonces, en varios puntos en el libro de los Hechos, nosotros vemos que es él y él mismo se identifica poniendo el pronombre plural, el pronombre personal plural de nosotros en varias partes en Hechos, porque él estuvo juntamente con Pablo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden encontrar esto en Hechos 16, en Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 27, como él pone el pronombre personal en plural nosotros, ¿no? Y cuando Lucas, que escribió este tratado, se dirigió a Teófilo, ¿sí? Y en el primer tratado que habla de Lucas, él habla acerca de lo que él dice, ¿no? El segundo tratado es el libro de los Hechos, ¿ya? Entonces, ya sabemos ahí que el autor fue Lucas, inspirado por el Espíritu Santo. Eh, necesitamos más o menos poner el contexto, la fecha en el que esto fue escrito, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que el encarcelamiento de Pablo en Roma fue aproximadamente en el año 60 o 61, ¿sí? Y que según Hechos capítulo 20 y el versículo 30, sabemos que Pablo estuvo cerca de 2 años en Roma. Entonces la historia que nosotros tenemos en el libro de los Hechos concluye aproximadamente en el año 63. ¿Ya? Entonces,
El propósito de este libro o del propósito de estos dos tratados, tanto el del libro de Lucas como el libro de los Hechos, tenía que ver con dar un relato preciso y ordenado del desarrollo del cristianismo, cómo va empezando. Entonces, en el primer tratado, que es en Lucas, nosotros vemos que en Lucas se narra a Teófilo las palabras y obras de Jesucristo aquí en esta tierra. Ahora, en el libro de los Hechos, nosotros vemos que que el doctor Lucas manda este segundo tratado a Teófilo y le cuenta la historia de las palabras y las obras de Cristo, pero hechas por medio de los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante porque aquí nosotros vemos el testimonio, ¿sí? En el primer tratado también nosotros vimos el testimonio de las palabras y obras de Jesucristo. Ahora vemos el testimonio de los apóstoles del Jesucristo resucitado, ¿sí? Y esto se relata por un transcurso en una cronología de los 30 primeros años del cristianismo, y se ve desde cómo va avanzando el cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, o en ese tiempo lo conocido del mundo, ¿no? Qué interesante es ver que el libro de los Hechos termina como que algo falta, ¿no? Y es porque continúa la historia hasta el día de hoy y seguimos en el periodo de la iglesia donde continúa esto. Entonces, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y es eso, ¿no? Que el libro de los Hechos también fue escrito por Lucas para dar un testimonio de la defensa escrita del cristianismo, de darles valentía, de saber a los primeros cristianos cómo es que trabaja el Espíritu Santo, cómo es que Él obra, cómo es que Dios utiliza a sus discípulos que tienen el Espíritu Santo para hacer sus obras, ¿no? Otra de los propósitos que Lucas tenía al escribir este tratado es proveer de estabilidad para la nueva fe, ¿sí? Entonces, queda claro al estudiar, al leer el libro de los Hechos, que esto no eran esfuerzos humanos, no era una religión entrante que necesitaba de hombres sacrificados, sino vemos y queda claro que todo esto fue por la obra del Espíritu Santo. Entonces, aunque muchos llaman al libro como Hechos o Hechos de los Apóstoles, realmente son los hechos del Espíritu Santo que utilizó a los apóstoles. Y cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, realmente los que se enfoca son en los que más se enfoca son Pedro y Pablo, ¿sí? No todos los 12 apóstoles, pero por esa razón también nosotros vemos que se puede dividir el libro de Hechos en dos partes, ¿no? La primera parte referente a lo que hizo a través de Pedro, el testimonio de Pedro, y la otra parte, el testimonio de Pablo. Otra manera de titular el libro de los Hechos tiene que ver con los hechos del Espíritu Santo, y ahí nosotros podemos ver que el versículo clave del libro de los Hechos es Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Y quisiera que me acompañen en sus Biblias y que lean este versículo conmigo. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya. Entonces,
este versículo que dice, pero recibiréis poder. Es imposible vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No es posible. Eso se habla acerca de una religión, un esfuerzo humano por acercarse a Dios. Y eso no es el cristianismo. El cristianismo es Cristo en nosotros. Recuerda lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe de Él. Y a eso es el libro de los Hechos. Es hombres pecadores perdonados que creyeron en la obra del Espíritu Santo, en la obra de Cristo Jesús, que tomó nuestro lugar, que pagó por nuestros pecados, que murió, resucitó y ascendió y está sentado en los lugares celestiales, y que mandó al Espíritu Santo para morar en nuestras vidas, morar en el creyente, para hacer su habitación y capacitarnos para vivir la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, este libro de los Hechos proveía de estabilidad a los nuevos creyentes, y fue la obra del Espíritu Santo que se evidenciaba en la vida de los hermanos. Y Dios utilizó eventos sobrenaturales para que la gente sepa que el mensaje que estos hermanos, que estos primeros discípulos estaban compartiendo, era de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, hasta aquí es un punto importante que nosotros veamos que el libro de los Hechos es un libro de transición. La palabra transición quiere decir que deja algo pasado y se interna en algo nuevo. Lo pasado que deja es la ley o el viejo pacto, ¿sí? En cuanto a la ley, ¿sí? La ley nos muestra que el hombre es pecador, separado de Dios, que es incapaz de agradar a Dios por sus fuerzas y que necesita un Salvador. Ese Salvador es Cristo Jesús, vino por nosotros, pagó por nuestros pecados, cargó con nuestra culpa, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y luego de eso, ¿sí?, estuvo con los discípulos por 40 días y ascendió a la diestra del Padre, ¿sí? Luego de eso, baja el Espíritu Santo para morar en las vidas de los creyentes. Y es Él el que les capacita, y por medio de Él manifiesta su obra y muestra que es ahora Cristo Jesús haciendo la obra aquí en la tierra a través de los apóstoles, a través de los discípulos, a través de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, continúa Jesucristo haciendo su obra aquí, en la tierra, a través de la iglesia, y eso pasa el día de hoy. Entonces, ¿cuán importante de este libro? No tengo palabras para decirlo, porque solamente al dar una introducción de esto, ni siquiera hemos ido revisando esto, nos emociona saber que es de él, ¿no? Entonces, sí, emociónese mucho al leer esto, porque a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es un cúmulo de reglas. Si haces esto y esto y aquello, entonces estás bien. Si no haces esto, entonces vas a fracasar. Pero la vida cristiana es Cristo en nosotros, es Él que produce el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí? El problema nuestro es la carnalidad, es la incredulidad, es no ver los hechos de la verdad, no ver lo histórico, no ver lo que Dios ha hecho. Y ahí, cuando hacemos eso, dudamos, ¿sí? Andamos en la carne con una mentalidad no renovada. Por eso lo importante de estos estudios. Entonces, es un proceso de transición. En ese proceso de transición, Dios permite
manifestaciones sobrenaturales, los milagros, para probar que eran del Señor, ¿sí? Y otra de las cosas que nosotros aprendemos del libro de los Hechos es que al salir ese antiguo pacto donde los judíos eran únicamente los escogidos, vemos que ahora es un puente, ¿no? Es una transición. Vemos que ahora la iglesia, ambos son iguales, tanto judío como gentil. Al conocer a Jesucristo, forman parte de la iglesia y ya su nacionalidad no es importante, sino quien mora en ellos, que es el Espíritu Santo. Entonces, vemos como un tema propuesto la evangelización del mundo, y otra vez cuando hablamos de evangelización no habla de hacer religiosos, sino de que conozcan a Cristo Jesús Todopoderoso personalmente, íntimamente, que conozcan al Dios verdadero, a Cristo Jesús en ellos, ¿sí? Y eso sigue siendo el propósito de la iglesia. Está aquí para conocer del Señor, para compartir su palabra, para compartir de los hechos de Él a través de los creyentes por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, brevemente, y la última parte de lo que quiero compartir con ustedes es un bosquejo de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2 y el versículo 4, nosotros tenemos una introducción que Lucas nos da en cuanto al libro. Y luego, en base al versículo clave de Hechos 1:8, acuérdese esto, le voy a tomar la lección, Hechos capítulo 1, versículo 8 es el versículo clave. Podemos dividir todo el libro y vemos aquí, a partir del capítulo 2, versículo 5, hasta el capítulo 8, versículo 3, el testimonio dado en Jerusalén. Sí, acuérdense lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, en Jerusalén es desde el capítulo 2, 5 a el 8, 3. Luego de eso, desde el 8, 4 hasta el 12, 25, nosotros tenemos el testimonio en Judea y Samaria. ¿Ya? Acuérdense lo que dice aquí el versículo 1:8, dice, me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y entonces, el testimonio en Judea y Samaria lo encontramos del capítulo 8, 4 al 12, 25. Nos falta la última parte, que es hasta lo último de la tierra, y aquí encontramos desde el capítulo 12, 26, a ver, vamos a ver, ¿sí? Desde el 12, 26, perdón, desde el capítulo 13, no 12, 26, no hay 12, 26 en esta Biblia, así que borre eso. Desde el capítulo 13 hasta el final del libro de los Hechos, que encontramos en el capítulo 28, versículo 31. Es como que aquí no termina la historia, y es porque es el testimonio hasta lo último de la tierra, y estamos aquí nosotros presentes. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este estudio, en el inicio del estudio del libro de los Hechos. No se pierdan las siguientes lecciones. Saludos, hermanos queridos.